Lourdes Leonor Beltrán es una de esas profesoras que le cambian a uno la vida. Llegó a la ciudad después de formarse en el campo en contacto con la tierra. Lleva 30 años enseñándole a sus estudiantes lo que sus padres le enseñaron a ella, a respetar a los demás, especialmente a los distintos, y a analizar los contenidos de periódicos y noticieros radiales para entender la realidad nacional. Lourdes es una convencida de lo importante que es la educación para superar las dificultades y avanzar. En 2006 recibió el galardón de Maestra Ilustre del Premio Compartir y en 2007 fue invitada a compartir sus experiencias docentes por la Universidad del Cuyo en Mendoza, Argentina. Sandra Cecilia Suárez es pedagoga, especialista en arte y folclore y magíster en desarrollo educativo y social. Ha hecho estudios permanentes de ballet clásico, de danza contemporánea, porque desde joven le ha inquietado la trascendencia del cuerpo en el contexto educativo. Sandra lidera un proyecto de investigación sobre el desarrollo de la corporeidad a través de la danza. Ella es cofundadora y directora de la Fundación Alegro Colectivo Cultural, una organización que tiene como objetivo brindar un nuevo lenguaje de reconciliación a través del empoderamiento corporal en sectores marginales de la ciudad. Su misión es ofrecer a través de la danza una oportunidad para que el estudiante se acepte, se potencie, se empodere y se reconozca como un sujeto político responsable de su propio ser. Paul Rowe es representante nacional de los colegios Educando Juntos o Educate Together, con sede en Dublín. Educate Together ha abierto ya 66 escuelas primarias y 9 secundarias en Irlanda y hace poco abrió su primer colegio en el Reino Unido. Su pasión es construir organizaciones que desarrollen el potencial humano de sus miembros y se encuentren en el currículo ético de Aprender Juntos o Learn Together, ejemplos positivos de educación ética. Y finalmente, nuestro ponente el día de hoy, que es Julián de Zuviría Samper. Él es pedagogo, autor de libros y artículos sobre pedagogía. Ha sido asesor de reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor de Naciones Unidas en Educación para Colombia, asesor de la Secretaría de Educación Distrital para el diseño curricular, columnista de la revista Semana Educación y profesor de maestrías y doctorados en varios países de América Latina. Con todas estas grandes personalidades damos inicio al panel Somos una ciudad que camina hacia la paz. Bueno, muy buenas tardes a los panelistas. Le damos una especial bienvenida a Paul desde Irlanda y pues vamos a intentar conversar lo que podamos en torno a una pregunta general. Y después yo le voy a pedir a cada uno, desde sus experiencias, que nos haga alguna reflexión sobre el tema que nos convoca, que es el tema de la paz, que es el tema de la convivencia. Hay que empezar por decir que lo que pasó el domingo es una situación bastante inesperada. Hay una sensación de incertidumbre muy alta en el país. No sabemos qué va a pasar, no lo sabe nadie, no lo sabe quienes gestaron esta situación y mucho menos nosotros. Yo la primera pregunta que quisiera para todos, pero les voy a pedir que sean muy breves para que alcancemos a dialogar. ¿Tenemos los educadores alguna responsabilidad con lo que pasó el domingo? Con el triunfo de la intolerancia, con el aplazamiento
Es como un niño que le quitaron la cometa con el aplazamiento de la entrega de las armas. Entonces mi primera pregunta es, ¿tenemos alguna responsabilidad? Y mi segunda pregunta, que está totalmente ligada, es ¿cuál es el papel de la educación en la construcción de la paz? Entonces, lo más sintéticos, empezamos. Ya te veo con el micrófono, ¿o no? Lourdes, ¿tú qué dirías en torno a esas? Una pregunta que tiene dos aspectos. Sí. El primer aspecto, buenas tardes a todas y a todos. El primer aspecto, la primera pregunta, si el maestro es responsable de lo que ha pasado el domingo. Sí, somos responsables. Nosotros los maestros somos agentes de cambio y tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes una postura crítica y política frente a lo que nos rodea. Nosotros estamos obligados a educar en contexto y la guerra no es un contexto para ninguna persona. La escuela debe permitir que los estudiantes aprendan a vivir, que aprendan a desarrollar, que aprendan a resolver su conflicto, dialogando, que aprendamos, y me incluyo, a reflexionar antes de actuar. Esa es la responsabilidad del maestro, sí, es política también. Gracias, maestro. ¿Tú qué dirías, Sandra? Pues totalmente de acuerdo con Lourdes, perdón, buenas tardes, qué pena. Estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, lo comentábamos antes, lo ocurrido el domingo ha generado una incertidumbre y esa incertidumbre se nos ha convertido en pregunta, porque antes de que tú la formularas, yo creo que todos los maestros de Colombia ya no la estábamos formulando. ¿Hasta qué punto pude yo haber hecho o pude haber dejado de hacer para que este resultado fuera el que fue? Entonces, primero, considerarnos sujetos políticos. Si yo como maestro me considero sujeto político y agente de cambio, eso genera imparcialidad en mi argumento, en mi discurso, y genera un discurso de verdad, no un discurso cargado hacia alguno de los polos. Ese ser sujeto político inspira sujetos políticos a mi alrededor, porque nuestros estudiantes se inspiran en nosotros, queramos o no. Arturo, ¿tú querías comentar? Buenas tardes a todos y a todas. Yo no diría responsables, sino que hay una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto históricamente. Es decir, no se trata de lo que pasó la clase pasada o hace un año o hace 2 años, sino el problema del sistema educativo de comprender las causas del conflicto, el impacto que ha tenido la guerra en los territorios, la irresponsabilidad del voto o, por ejemplo, la poca cultura democrática que implica que más del 60% ese día se haya quedado en su casa como si el tema no fuera con ellos. Es decir, el sistema educativo incapaz de generar una cultura democrática responsable en la que permite que unos decidan por otros y en la que los territorios se votan masivamente por una opción porque son conscientes de su realidad, pero esa antipatía, esa falta de vínculo, de sentir con los territorios afectados de la guerra, yo creo que ahí hay una falla grande del sistema educativo que podría ahondarse en temas curriculares, en temas de los que podríamos hablar sobre la ausencia de una cátedra de historia de Colombia, pero no convencional, decimonónica, sino capaz de generar nuevas narrativas complejas desde los territorios para, a través de esas narrativas y de la memoria, comenzar a sentir, a comprender esos dolores
que nos son imposibles de pensar desde las ciudades. En Bogotá, por la condición un poco más liberal, el voto, digamos, nosotros cumplimos en cierta medida la tarea, pero hay otros lugares que les faltó muchísimo y que hay muchísimo por trabajar, más allá de lo que pase en estas reuniones que están sosteniendo hoy en día Santos y Uribe. Paul, bueno, antes de preguntarle a Paul, preferiría que tú te refirieras, ¿cómo verías la responsabilidad del sistema educativo en lo que acaba de suceder? Bueno, la responsabilidad Henry. del sistema educativo. Me cuesta pensar en la responsabilidad del sector educativo porque creo que tenemos que empezar a pensar en clave más de una responsabilidad más compartida. Yo, pues, trabajo desde un enfoque cultural y algunos de los que trabajamos el tema de cultura hoy día pensamos en que hay que empezar a romper estas variables dicotómicas del estilo oprimidos, opresores, ricos, pobres, y hay que pensar más en la totalidad. ¿Cuál es el problema común que pueda llevarnos a explicar pues, la violencia, por ejemplo, en Colombia? ¿Sí? Yo creo que desde esa perspectiva el conflicto armado y la existencia de las FARC son una consecuencia de una sociedad que vive con múltiples manifestaciones de violencia y no son el problema de la violencia. Esperamos que se lleve a feliz término todo este proceso de paz, pero una vez se desmovilice a las FARC, más o menos Colombia desafortunadamente va a tener los mismos niveles de violencia. La violencia con los grupos insurgentes en los últimos 2 años no ha superado más del 3% de los homicidios del país. Y pues pensando en el tema de cultura en clave de la ciudad, pues hay un dato, el cual les pongo un dato, por ejemplo, de los que estamos trabajando con la alcaldía en el trabajo de cultura ciudadana que estamos haciendo. En el 2015, en el 123, hubo durante todo el año 466.000 llamadas por riñas en la línea 123. 466.000 en el año. Mucho aquí, la gente se da la jeta por todo. ¿Sí? A toda hora, a todas partes. La principal causa de muerte de mujeres en Colombia es la violencia intrafamiliar. Las mujeres tienen que tenerle más miedo en este país a su marido o a su novio que a las FARC, a las BACRIM y a los criminales en las calles. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar en problemas que van más allá del conflicto entre el grupo de las FARC, que es importante que se desmovilicen, es importante lograr que se llegue a un feliz término este proceso de paz, pero me parece problemático empezar a construir una narrativa en donde la violencia de Colombia se espanta con un acto casi que netamente administrativo de firma de un acuerdo y que desaparece, digamos, el fantasma de la violencia en esta sociedad. En ese sentido, a mí me parece que es, y me perdonan porque yo soy un entusiasta defensor del sí y trabajé mucho por el sí, pero estoy encontrando una dimensión positiva del resultado, y es que nos está poniendo a pensar en no solo qué fue lo que pasó, sino la forma en la que estábamos construyendo la narrativa de lo que estaba pasando con este acto de firma de los acuerdos. A un amigo que en las redes sociales defiende mucho el sí, yo lo cuestionaba hoy y le decía, pues que tú no puedes empezar a decir brutos, bestias, paracos, yo no lo abrazo, yo no quiero hablar. Cuando le estás tendiendo el amor y la fraternidad a los miembros de las FARC, tú no puedes descalificar a medio país. Es muy raro eso. Eso nos muestra que tenemos todavía mucho que pensar sobre la reconciliación y la paz como sociedad, y creo que no es una oportunidad que ojalá se capitalice en que empecemos a pensar en clave de la paz y la paz mucho más extendida, y creo que, digamos, puede ser una buena oportunidad. Henry, yo te voy a hacer a ti un grupo de preguntas después sobre
la relación entre educación y cultura. Pero ahorita quisiera preguntarle a Paul y quisiera contextualizar mi pregunta y la pregunta va a ser distinta. Tú vienes de Irlanda. Irlanda es uno de los casos más complejos de firma de un acuerdo con muchísimas dificultades. Cuando estuvieron tan cerca de firmarlo, les pasó algo muy parecido en el 93-94. Ya iban a firmarlo y vino un grupo a presionar que no se firmara y se aplazó. Yo la pregunta que te haría es, ¿cuál ha sido la responsabilidad de los maestros? ¿Cuál ha sido la participación de la educación en el esfuerzo por una sociedad más tolerante, más respetuosa de la diferencia? Tú encabezas una ONG que tiene esa tarea. Entonces quisiera empezar por preguntarte cuál es el papel que han cumplido para favorecer la tolerancia. Bueno, la primera cosa que quiero decir es un agradecimiento sincero por el privilegio de participar en este foro y felicitarle por este objetivo muy bueno de hacer su ciudad una ciudad educadora. Yo creo que es una tarea fantástica y realmente hay que felicitarles por ese objetivo. Lo siento que me están traduciendo al mismo tiempo y es un poco difícil para mí concentrar. Pero bueno, como usted dijo, yo vengo de Irlanda y tenemos 800 años de experiencia de luchar a favor de la democracia, la independencia, la paz y para el desarrollo de nuestro país. Y hemos experimentado una historia muy similar a la de ustedes y hemos experimentado deportaciones, limpieza étnica y una devastación grande de partes de nuestro país y realmente una cultura de violencia sectaria horrible durante casi un siglo. Entonces, yo lo que sí les diría, no vine acá para ser un experto sobre procesos de paz, pero lo que sí les diría es que nuestra experiencia del proceso de paz hubo muchas altibajas y es muy importante que el proceso de paz sea del pueblo y que ellos nunca tiren la toalla, porque la paz siempre termina con la guerra y el conflicto al final. Entonces, espero que van a confiar del éxito al final. En cuanto al papel de la educación y de los docentes, yo creo que es de gran importancia que la educación realmente forme parte de la solución y estaría muy renuente decir que el sistema educativo forma parte del problema. Los problemas eran problemas políticos, el abuso del poder de grupos poderosos, y eso era un asunto político, y la educación generalmente se tergiversó en ese proceso político. De parte nuestra, lo que nosotros trabajamos es la creación de una cultura educativa de respeto y de equidad que les brinde a los niños, quienes están mirando hacia el futuro, con las capacidades y la confianza de que ellos puedan ser competentes en un ambiente en el cual están participando con personas con experiencias de conflicto muy diferentes, y es ahí donde realmente el papel de la educación tiene que estar. Entonces, es una solución y no realmente no es una causa del problema. Entonces, para elaborar, Educate Together se creó como respuesta popular a una situación en la cual las familias estaban
divididas por religión y sus niños se educaban de manera muy separada y la gente se unió en el peor punto del conflicto en el 75 para crear un modelo educativo en el cual los niños de ambas partes se educaban conjuntamente y de ahí hemos creado un modelo de educación que se basa en la obligación legal a una calidad de estima sin importar sus religiones o culturas que confronta el género y otros estereotipos y que contempla la educación como parte de una comunidad y un espacio para aprendizaje con la participación de familias y niños en la educación de los niños y de ahí hemos desarrollado un currículo de educación ética que nos da un espacio donde podemos permitirles a los niños a explorar su desarrollo moral y espiritual y explorar la justicia, la equidad como asuntos y pueden tener una participación en cuanto al conocimiento intercultural y se pueden responsabilizar en cuanto a los debates de la ética y el medio ambiente y un currículo avanzado permite todo lo de la escuela y todo lo que hace y define, por ejemplo, los ejemplos que ustedes utilizan en la matemática o en la geografía o la historia o las artes o la danza y permite a toda la experiencia de la escuela crear niños quienes están cómodos y confían con la diversidad y tienen las capacidades para abogar a favor de lo que está bien para el país, para la comunidad, para ellos mismos. Esta segunda, yo quisiera, ahora sí te toca, esta segunda ronda, sí quisiera partir de algunos casos particulares de cada uno de ustedes. En el caso de Paul, quiero partir de lo último que dijiste. En Colombia hemos creado una cátedra de la paz. En Colombia somos expertos en eso. Si hay problema del tráfico, cátedra de movilidad. Si nos va mal en las pruebas PISA, por ejemplo, en competencias financieras, cátedra de emprendimiento. Bueno, se han presentado 26 propuestas de cátedra, pero vamos a la de la paz. Hay dos enfoques. Uno, los que creen, como Colombia, digámoslo, que es posible crear una cátedra y que la cátedra puede impactar, irradiar. Pero hay otros que piensan que no, que tiene que ser un área transversal, que toque distintas asignaturas, que toque el clima de la institución. En la experiencia de ustedes, educando juntos, ¿cuál creen que es más adecuado o si es necesario que haya cátedra y al mismo tiempo un trabajo transversal? ¿Cuál es la experiencia curricular? Well, just to say that you're certainly not unique in suddenly producing a course for every single social problem encountered in a country. Things like that happen in education systems all over the world. En sistemas educativos alrededor del mundo. Our approach, Nuestro our approach is enfoque to have es tener an ethical education course un curso de educación that ética defines the o una cátedra, entire pero eso value define system todo el for the sistema de entire valores school. para toda la I'm not escuela. saying Entonces, that, no estoy diciendo our que experience is nuestra necessary to experiencia have a dice que es necesario tener curriculum program and un pedagogy programa y una around pedagogía a claros whole set of alrededor de un specific conjunto objectives de objetivos around, concretos justice and equality, en cuanto a la justicia, la equidad y los otros elementos que he mencionado. Pero nuestra experiencia dice que nuestros valores tienen que permear todo el programa escolar si realmente van a cambiar las actitudes sociales. Entonces yo creo que ese es el punto real que yo expresaría. Las cosas que nosotros esperaríamos en nuestro modelo educativo es que los niños, por ejemplo,
in social studies, estarían en estudios sociales, tendrían que examinar un asunto polémico, quizás desde 6 o 7 posturas, y después de las presentaciones les vamos a pedir que cambien de postura y argumenten los mismos asuntos de la otra perspectiva, y eso sería un buen ejemplo de la manera como su cátedra o su conjunto fundamental de valores realmente se está utilizado en un ambiente de historia o geografía. Sandra, tú tienes una gran experiencia en la danza, en trabajar la danza en poblaciones, fuiste premio Compartir por un trabajo de esa naturaleza. La pregunta sería, ¿por qué es necesario, por qué es conveniente trabajar danza y más amplio el arte con los niños? Tú sabes que hay una corriente que sostiene que hay que disminuir el arte y las humanidades y que hay que trabajar aspectos más técnicos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es necesario el arte? ¿Cuál es el papel del arte? ¿Qué puede hacer la danza, por ejemplo, por la autonomía o por el pensamiento crítico? Bueno, la educación artística toca un universo que a veces para nosotros los maestros es limitado, y es el cuerpo del estudiante. Nosotros como maestros de educación artística desarrollamos la habilidad de hacer la lectura del cuerpo. El punto clave es no perderme como educador de educación artística, perdón la redundancia, pero yo no puedo perder el límite y convertirme en artista formador de artistas. Entonces, mi punto es, nosotros los educadores artísticos debemos a través de esa cátedra de arte empezar a hacer lectura del cuerpo del niño, generar un espacio de inclusión, quitar el concepto de tú bailas bonito, entras, tú bailas feo, no entras. No, la educación artística tiene que ser incluyente, tiene que ser tolerante, tiene que quitar el juicio de valor donde decimos baila lindo, baila feo, porque ahí ya estamos generando diferencia y violencia, porque el estudiante generalmente dice, no, yo no bailo lindo, no, yo no canto bonito, no, yo creo que la asignatura o el área que nos permite hacer un proceso de inclusión puro, donde valoramos al estudiante en toda su corporeidad y el que empiece a reconocerse cuerpo, alma y mente, empieza a fortalecer autoestima. Entonces yo pienso que mientras la educación artística no se convierta en la formación de artistas, porque para eso están las academias, la educación artística es el espacio de lectura corporal de nuestros estudiantes y es honesto, el cuerpo dice lo que a veces nuestra boca no es capaz de decir. A través de la educación artística hemos podido descubrir casos de niños abusados sexualmente, porque dentro del aula empezamos a leer su cuerpo, su comunicación con el cuerpo, con la mirada, con la boca, su manera de recogerse. Ahí decimos pasa algo. Ese es el argumento principal. Una pregunta para cerrar la idea. ¿Qué le pasaría a un niño que nunca viera arte en la escuela? ¿Qué efecto habría en su vida, en su estructura ética, valorativa? ¿Qué le pasaría? Bueno, yo creo que muchos de los de las décadas anteriores tuvimos esa situación, porque antes de la ley 115 todos sabemos que la educación artística no era obligatoria en la escuela. Por lo menos ahora nos exigen 1 hora. Hay muchos colegios que tienen la fortuna de tener más horas de educación artística. Antes no era obligatoria, era un plus de los colegios. Entonces, los que fuimos afortunados de tener una familia que nos abría el espacio para movernos, para subirnos en la cama, brincar,
Mi mamá llegaba y me encontraba dando botes en la sala y pues no me regañaba. Entonces tuvimos ese espacio de desarrollarnos corporalmente. Otros pintaban las paredes, otros hacían trabajos, desarmaban los objetos que tenían en la casa. Mi hermano lo hacía. Entonces era un espacio de libertad en la casa. Pero quien no tiene eso en la casa y tampoco en la escuela va a crecer con ciertas frustraciones. No me conozco y no sé hasta dónde puede llegar este cuerpo. Entonces yo les digo a los chicos, el cuerpo no es solo para sentarnos, digitar, saludar, ir a hacer chichi, comer. No, el cuerpo es un universo paralelo que hay que descubrir. Lourdes, tú también eres maestra a compartir. Tú has venido trabajando mucho tiempo en torno a incorporar el contexto, a incorporar la noticia en tu trabajo, y cuando Compartir te dio el premio, enfatizó dos ideas. Yo te voy a preguntar ahorita una y en la otra tanda la otra, creo, digo. Una es que ese tipo de trabajo tuyo rompe con la cátedra, porque dice Compartir, porque tú integrabas aspectos de diversas áreas. Rompes una cosa que ha sido muy común, que es una visión fragmentaria de la educación, como en estancos, separado lo que hace un docente de otro. ¿Por qué no nos comentas sobre eso? ¿Qué papel crees que tendría incorporar la noticia y qué papel tendría el romper la fractura que hay entre una cátedra y otra? Trabajar la noticia como herramienta pedagógica les permite a los niños conocer su contexto nacional e internacional. Los niños a través de la noticia van a conocer otras gentes, otros mundos, otras formas de vida, otras formas de pensamiento, otros conflictos. Los conflictos que se han desarrollado en otros países, Israel, Estados Unidos, Rusia, los conflictos que se han generado aquí en Colombia, los conflictos que nosotros mismos vivenciamos a diario, el gobierno y los maestros, el gobierno y la salud. Eso, los niños, es un lenguaje que los niños tienen que aprender también a interiorizar y un concepto que ellos tienen que manejar. Y también a dar cuenta de cómo se van solucionando ese tipo de conflictos, digamos, a ver cómo se han desarrollado en otras partes y cómo nosotros también podemos desarrollar esos conflictos que se presentan en la cotidianidad. A través de la noticia, la noticia permite que se viaje por el mundo, por el país. Otro conocimiento. Romper con eso ha sido difícil y este año lamentablemente se cortó el proceso que se venía trabajando, aun cuando yo pues ahí tengo 3 horitas más de ética y otras cositas que puedo seguir trabajando mi manejo interdisciplinar. El conocimiento no se puede fragmentar, no se debe fragmentar desde ningún punto de vista. Los niños aprenden en contexto y así es como así se debe enseñar y así se debe aprender, pero nosotros venimos de una escuela tradicional, memorística, de horarios, pasamos de la clase de matemática a la de sociales, de la de sociales a religión, de la de religión a la de ética, ¿qué tiene que ver eso si la ética traspasa todo? Las sociales traspasa todo. Yo no puedo estar hablando de historia cuando no conozco la geografía, yo tengo que hablar qué está pasando ahorita con el huracán, por qué impactó al Caribe y no nos está impactando a nosotros. Los niños tienen que saber eso, porque hay países que responden a las necesidades políticas, que responden a las necesidades de las personas y otros países que no responden, porque nuestro sistema político es diferente a otros sistemas, porque en otros países se garantiza la educación y la salud de forma diferente a como nos la garantizan a nosotros. Eso es. Henry, tú estás en Corpovisionarios desde que empezó el proyecto, hoy tienes cargo directivo en Corpovisionarios. En el trabajo que ustedes han hecho hay 2 puntos
claves. Uno, investigaciones, y otro, pues llamémoslo, consultorías, trabajo con población. Vamos al primero. Te oí hace un momento hablando y te lo voy a preguntar: ¿en qué nos diferenciaríamos los bogotanos de los ciudadanos de Estocolmo? Creo que cuando ustedes fueron a Estocolmo y aplicaron las pruebas, les ayudó a entender qué era lo que éramos los colombianos desde el punto de vista, perdón, los bogotanos, desde el punto de vista de cultura ciudadana. Pero para que no quede muy lejano, también me gustaría preguntarte: ¿y en qué somos distintos de Montevideo, de los uruguayos? ¿Qué nos diferencia en cultura ciudadana? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Pues hemos tenido la oportunidad de medir más de 60 ciudades con el mismo instrumento de la encuesta de cultura ciudadana. La gran mayoría de estas ciudades son ciudades de Latinoamérica y Colombia, pero está el caso pues de Estocolmo, San Diego, California, y Montevideo, que son pues las ciudades más raras y más distintas que hemos medido. Lo que más me sorprendió a mí con la medición de Estocolmo es que resulta que a los suecos les gusta mucho menos la ley y las normas que a los colombianos. El indicador de entusiasmo con la ley y las normas de Bogotá es como de 92% y de Estocolmo es de 62%, que es 30 puntos por debajo. Eso no cuadra con lo que uno se imagina, pues lo que ve en la calle. Uno diría, no, los suecos, los ingleses, les debe gustar más la ley y las normas, ¿no? Pero no, les gusta más la ley y las normas a los bogotanos que a los ciudadanos de Estocolmo. Eso no quiere decir que se cumplan más normas en la práctica en Bogotá que en Estocolmo, ¿no? En parte nos tocó agarrar el aparataje teórico que ha desarrollado la teoría de normas sociales contemporáneas, que nos llama la atención que uno no puede calcular el comportamiento de la gente a partir de sus preferencias y sus ideas individuales. Es decir, la gente no necesariamente se comporta de acuerdo al discurso y a lo que cree, sino que la gente también se comporta de acuerdo a lo que imagina de su comunidad. Y ahí empezamos a entender una anomalía muy particular de Colombia y de buena parte pues, de los países de América Latina. Porque lo que pensaba el bogotano del otro bogotano era terrible. El bogotano dice: a mí me gusta la ley y las normas, pero aquí todo el mundo se salta las normas, aquí todo el mundo es corrupto, aquí la gente es tramposa. Y ese repertorio de representaciones que tenemos de los otros también media mi comportamiento. A diferencia de esto, los suecos tenían una idea más parecida de los otros a ellos, son más simétricos, y la idea de los otros también era más generosa, es decir, los otros son correctos. Según la teoría de normas sociales, esa idea, esa expectativa que yo tengo del otro puede explicar muchos comportamientos más que lo que yo tengo como discurso. Entonces, de nada nos sirve ser gente tan buena que nos imaginamos entreten gente tan mala. Hay que corregir un poco la mirada que tenemos del otro para que también seguramente nuestras prácticas cambien. Y también en Montevideo el tema del reproche. Antes considerábamos per se el control social y la regulación social, ¿no, Efraín? Como llamarle la atención al otro siempre era positivo. Cuando llegamos a Montevideo, lo bueno de estudiar ciudades distintas es que en Montevideo la gente le parece terrible llamarle la atención a otra persona. ¿Por qué? Porque cada ciudadano de Montevideo cree que el otro ciudadano es también un sujeto moral que puede autorregularse y comportarse bien. Es decir, se ve muy mal querer corregir a otro, se ve algo como sacarse los mocos. Entonces, vimos que estamos también en una cultura del reproche. Aquí también aquí hay mucho control social, no necesariamente bueno, ¿no? El madrazo en la vía, eso es control social, el insulto. Todo el mundo aquí se cree con la autoridad de decirle al otro lo que debe hacer, y eso es un sesgo que yo he llamado de soberbia moral, pero me estoy tomando demasiado tiempo. Una pregunta te complemento, y es:
En Colombia ha tomado mucha fuerza una expresión que es, incluso decimos que es un mandamiento: no hay que dar papaya. Y a papaya puesta, papaya partida. Mi pregunta es, ¿yo podría decir que en Estocolmo dan más papaya? En el sentido de que, ¿cómo puede salir adelante una sociedad si no da papaya? Porque yo creo, te lo pregunto, que uno le da papaya a la esposa, al hijo, y creo que la papaya es la confianza. Te Desde lo luego. pregunto. Súper buena y pertinente la referencia, porque en ese código, en ese símbolo del no dar papaya o papaya puesta, papaya partida, está buena parte del resumen de buena parte de nuestra tragedia, y es ver al otro siempre con desprecio, ¿no? Entonces, no dar papaya es declarar que el otro es malo, esencialmente, y cada vez que pueda hacerme daño, me lo va a hacer. Esa es la primera. Y papaya puesta, papaya partida es, como ese infeliz es malo, cuando yo pueda hacerle daño, debo aprovecharle y hacerlo. Yo estuve a punto de ponerle de título a mi tesis doctoral, no dar papaya. En Estocolmo hay un dicho popular que es el equivalente sueco al no dar papaya, pero es totalmente lo opuesto. Es el Jantelagen, y es la ley de Jante. Jante es un pueblo como Macondo, ¿no? Ficticio, que representa a los pueblos escandinavos. Y por ahí en los años 20 alguien escribió con algunas características del pueblo de Jante y generaron como el mandamiento o la ley de Jante, que no es una ley jurídica, sino es una norma social, como el no dar papaya. El Jantelagen es: no te creas más que los demás. De hecho, quererse estar por encima de los demás se castiga mucho socialmente en Estocolmo. Es decir, se ve feo, es como de nuevo sacarse los mocos. Pero es todo lo contrario, es como una valoración de la sociedad. Usted no puede creerse más que los demás. Es todo lo contrario. Aquí es, usted es moralmente superior al otro, el otro es un abusador per se, tramposo, y va a abusar de usted cuando pueda. Entonces no le queda a usted de otra que abusar de él. Defraudación preventiva, ¿no? Ya que el otro me va a fraudar, hay otras versiones, ¿no? Marica al último, se dice en Cartagena. Cuando usted se cola, cuando usted hace una trampa, dice marica al último. Es de nuevo, usted no va a ser el único que no lo hace, pero usted de nuevo en su representación antepone que los demás son tramposos y van a jugar mal. O el que no tranza no avanza de México. No es que yo quiera ser tramposo, sino que como todos son tramposos, a mí no me toca. Eso lo llaman los psicólogos sociales ignorancia pluralista, y es una mentira que nos echamos de los demás que termina influyéndonos a todos. Entonces, el no dar papaya es uno de esos mandamientos que hay que erradicar. Hay que dar papaya. Nosotros en Corpovisionarios hacemos experimentos de confianza, les cuento. La gente es mucho más honrada, somos mucho más honrados. Hicimos un experimento que se hizo en Londres, dejando en la calle una tienda, y se hizo en Estados Unidos con una versión de tés. Arepas de huevo que dejamos en la 100 y en el centro, en un puestico de arepa huevos con una caja que decía, vale tanto la arepa de huevo, llévesela. Usted puede llevarse la arepa de huevo y no pasa nada, pero usted puede pagarla también. De 100 arepas de huevo, ¿cuántas se robaron? ¿Sí ve? Mal pensados. ¿Cuál que 100? Pocas. 2. Que es más o menos los mismos resultados de Londres. ¿En la 100 o en el centro? Una en la 100 con autopista cerca y otra en el centro de la Candelaria. Es decir, ojo con pensarnos tan pillos, o pensar más bien al pillo del otro, que eso configura un universo de acciones posibles, y eso es lo que explica la desconfianza en nuestra sociedad. Bueno, Arturo Charria, tú has trabajado como maestro, tuviste un proyecto muy original, sinceramente,
de un museo de las víctimas, pero vamos a ligarlo con el tema en el que estamos, que es el tema de la paz, que es el tema de la convivencia. Como decía Zuleta, la democracia no consiste en la ausencia de conflictos, sino en saber manejarlos, en que no nos matemos. Tal vez este proceso de paz, que todavía está vivo, puso a las víctimas en el centro. En tu experiencia, la pregunta sería, ¿de qué manera esa experiencia que tú hiciste ayudó a sensibilizar a los estudiantes cuando los acercaste al problema de víctimas, unas del paramilitarismo, unas de la guerrilla? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues yo, digamos que tanto el tema de trabajar con las víctimas no lo hacía. Yo lo que hacía era indagar, o más bien que los estudiantes indagaran en sus entornos cercanos quiénes habían sido víctimas, para que rompieran de alguna manera algo que ellos pensaban que era una realidad de su entorno, y es que ellos no eran víctimas del conflicto armado. Entonces, en lugar de, digamos, llevarle a las víctimas o ponerles a construir, a trabajar con relatos de víctimas, que seguía siendo como trabajar con el otro, fue de alguna manera que se reconocieran como parte de ese conflicto que consideraban ajeno, rural, que ya había terminado, que no los involucraba. Entonces, de alguna manera, fue un poco como demostrar que el conflicto armado sí estaba en sus entornos, y como el proyecto se hizo paralelamente con un colegio diametralmente opuesto al colegio donde yo trabajaba, que era un colegio, el Colegio de los Nogales, y el otro proyecto se hizo con el colegio de La Giralda, en el barrio Las Cruces. Cuando luego las dos experiencias se encuentran y ellos comienzan a comprender que hay relaciones del conflicto, pero no porque yo se los diga, sino porque ellos, hablando con sus pares, contemporáneos, pero que tienen una realidad muy diferente, entonces empiezan a encontrar que desde los Nogales había un solo actor, que era la guerrilla, que era la extorsión. Entonces esa era una apuesta riesgosa en una parte, y era, ellos van a encontrar o van a legitimar que el malo es la guerrilla y la única forma de violencia es la extorsión. Pero cuando se daban esos encuentros y se creaban unas dinámicas para generar diálogo e intercambio, se daban cuenta que ellos, con ese otro con el que estaban hablando, aparecían actores como paramilitares, aparecían actores como la misma fuerza pública, como un factor de riesgo por el tema de las batidas ilegales, cosas que para ellos no eran visibles y se volvían experiencias reales de vida. Entonces ahí empieza de alguna manera a generarse como un diálogo, pero insisto, no es que eso es otro proyecto, y eso es otro tema muy interesante, de qué papel juegan las víctimas en un entorno como Bogotá, pero cómo tampoco instrumentalizarlas en la medida que sean como el objeto de mirar para generar una especie de relato compasivo, o cuáles son los saberes que ellos tienen para transmitir. Es decir, digamos que eso es otra experiencia, otra parte. Es un diálogo complejo, porque son como tener 5 diálogos distintos, pero tratemos, y eso creo que lo hemos ido logrando, de elementos comunes. Yo volvería a Paul nuevamente, y mi pregunta sería esta: ustedes diseñaron un proyecto que cubre 90 escuelas de Irlanda y una escuela del Reino Unido.
¿Qué efecto ha generado ese proyecto de trabajo en derechos humanos sobre los niños? ¿Qué impacto? ¿Lo han investigado? ¿Cómo, a quién han involucrado? Esa sería la pregunta. Well, I'm supposed to answer first of all that, Yo quiero responder primero, education can educación change puede cambiar la can cultura, change social puede attitudes, puede can cambiar change las the actitudes sociales, las expectativas de los niños para su futuro. It must do so. Debe hacerlo. En términos de nuestra experiencia, usted habló de las 90 escuelas. La razón por la que nuestras escuelas son las que más crecen como red en nuestro país es porque son o están respondiendo a un déficit de derechos humanos afectando un número de familias en nuestro país. Pero el otro aspecto y la razón por eso es que este enfoque de derechos humanos, la igualdad, la entrega del conocimiento a los niños para que puedan vivir y jugar con las personas de diferentes antecedentes, es como un perfil de otras personas en el panel. Los padres ven esto como una oportunidad para preparar sus hijos para el futuro. Y yo me imagino que lo que vemos en términos de los resultados, vemos una transferencia extraordinaria de los niños que han pasado por nuestro ambiente educacional hacia un porcentaje de envolvimiento en las artes creativas, de los problemas, de la resolución de problemas, el tipo de carreras como la innovación, actividades socialmente responsables. Por ejemplo, el embajador de Irlanda en este país es uno de nuestros estudiantes que fue a nuestros colegios, y un número importante de personas educadas en nuestros colegios están involucradas en posiciones de liderazgo y en tipos de actividades responsables socialmente, de emprendimiento, de innovación, iniciativas para la justicia social, etcétera. Pero yo me imagino que algo más importante, hay algo más importante que eso, y es que los niños no escogen a sus padres. Ningún niño escoge dónde nacer, las ventajas o desventajas que haya. Ningún niño escoge su confección genética, digamos. Ninguno escoge si van o no a nacer en una familia de un pasado o de una minoría étnica o de un país. Por lo tanto, es intermisible y para un sistema de educación no tratar a cada niño en el sistema con un respeto igualitario. No hacerlo es simplemente una falla a los recursos humanos de una sociedad. Y esta generación de niños en el mundo es una generación muy importante. Están creciendo en una parte de la historia humana que es muy emocionante, increíblemente emocionante. Sus niños y los niños de sus niños van a ser los que van a resolver los problemas de sostenibilidad que son críticos para la supervivencia de nosotros como especie, y tenemos que darle las habilidades y los recursos y el conocimiento para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Y eso es lo que nos debería preocupar en esa vista hacia el futuro. Me han sacado la paleta de que se nos acabó el tiempo. Es una lástima porque uno va conversando y la conversación tiene un ritmo. Les voy a pedir a cada uno básicamente una idea. Sandra, empecemos. De tu experiencia, tú me contabas, por ejemplo, que te había inspirado Álvaro Restrepo con el trabajo del Colegio del Cuerpo. ¿Qué crees que se puede transferir de tu experiencia para los maestros en Bogotá? Pero nos toca por tiempo, un minuto. ¿Qué Menos se de un podría minuto. transferir? Una frase de Álvaro Restrepo que me inspiró, que es estrato talento. Todos nosotros manejamos el estrato talento en nuestras áreas
en nuestros colegios, en nuestras aulas, en matemáticas, en español, en sociales, todos tienen talento, no importa los recursos. Esa es la frase, estrato talento. Nosotros debemos empezar por trabajar ese talento y leer el cuerpo de los niños, por favor. No escatimen en abrazos y en la lectura del cuerpo del niño. Lourdes, de tu experiencia con las noticias, ¿qué se puede transferir en Bogotá a otros maestros? Yo los invitaría a que, primero, a que rompamos con los paradigmas que la escuela nos está obligando a tener. Rompamos, arriesguémonos a pesar de que hay tanta rechazo a esto, y es a desarrollar en los niños su pensamiento. Ellos son los niños hoy, pero como lo hemos dicho aquí, mañana serán los ciudadanos. Y un ciudadano que piensa, un ciudadano que argumenta, un ciudadano que aprende a anticiparse, a reflexionar, no es un ciudadano como hemos sido formados muchos de nosotros, entonces que se deja manejar fácilmente por los mismos medios. Que aprendamos a tomar distancia frente a lo que nos quieren vender, y sino finalmente que formemos niños críticos y reflexivos. Eso sería mi invitación a los maestros. Henry, de tu experiencia en Corpovisionarios, ¿qué se puede transferir al aula de clase? Pues aprender a pensar en el otro mejor, pues un poco como en clave de lo que decía antes, aprender a pararse en los zapatos del otro. Creo que esta sociedad culturalmente necesita, digamos, como una impronta de igualdad muy fuerte, pero no en la igualdad de todos tengan lo mismo, sino representémonos con la misma dignidad, más una cosa, si se quiere, más liberal. Yo creo que aquí eso no pegó mucho. Y creo que desde hace 2400 años, recordando el libro de las leyes de Platón, que es un libro del orden social, ¿no? Uno de los primeros libros de filosofía política. El libro de las leyes es un libro sobre la educación. Lo más importante es que eduquemos bien la gente, y en ese libro lo que yo entendí es que buena parte de la educación, o la educación más importante de la ciudadanía, es la educación de la sensibilidad. Aprender a dolerse con el otro, la empatía, aprender a sentir al otro es fundamental, y creo que eso nos falta a nosotros un poco. Arturo, en las dos acepciones, como docente en la construcción del museo o ahora en la alcaldía, en el trabajo con víctimas, ¿qué se puede derivar para el aula de clase? Para el aula de clase, para un maestro que aprende de tu experiencia, digámoslo. Pues yo creo que pensar el tema de la memoria, pues debe ser algo que no se mire desde afuera, sino que atraviese el entorno, para que a través del entorno, que es el cuerpo, y cuando hablo del cuerpo hablo de los sentidos, hablo de la música, hablo de la gastronomía, hablo de esas cosas que le dan la identidad a un chico o a una chica, que a través de eso comiencen a pensarse el país y comiencen a pensarse a ese otro, y cuáles son los elementos que lo unen con ese otro país que es seguramente muy ajeno a su realidad, y concretamente desde Bogotá, donde el tema del conflicto armado pues es muy borroso, porque sigue siendo la idea del Bogotazo, del Palacio de Justicia o del Club El Nogal, pero sigue siendo un tema ajeno, aunque haya en Bogotá cerca de 360.000 víctimas desplazadas, pero entonces sigue siendo un tema ajeno, y si no generamos diálogo y empatía, como bien dice mi compañero Henry, pues va a ser muy difícil que la memoria sirva para algo, la memoria, si no atraviesa los sentidos, y si no genera empatía con ese otro o esa otra, pues simplemente se puede volver más bien un discurso político, y que puede, en lugar de invitar a la reconciliación, termina siendo un instrumento o un obstáculo que nos impida dar un paso adelante como sociedad. Y
Paul, desde la experiencia en Irlanda, pero solo nos queda un minuto, ¿qué crees que una ciudad como Bogotá puede aprender de esa experiencia de Educando Juntos? Una idea. Well, the most important Pues thing la really cosa would más be to importante share. realmente sería compartir. I mean, I came here to Yo vine from acá your para experience, aprender which de is very su experiencia, que es muy impresionante. We'd be very Y interested to share with vamos a tener mucho interés en compartir con educadores afines para continuar este diálogo y I've been very impressed by hablar. everything Me I've ha heard here impresionado today. todo lo And que all I he would escuchado say is that, hoy aquí, y yo we diría have simplemente kept que going over hemos 40 years seguido in our movement, tratando and we have got to a en nuestro stage where I movimiento think we've durante made 4 some décadas serious- y hemos serious llegado a success. una And etapa I'm donde sure you hemos will do tenido as well. unos And I éxitos just muy wish buenos you y estoy the seguro que ustedes very, también very van a best ser and the exitosos greatest y les hopes, the greatest agradezco affinity and empathy y les deseo of the lo Irish mejor people, the Irish de education parte system, del and sistema y el Irish pueblo y los teachers for what docentes de we're trying to Irlanda achieve. en And cuanto a thank lo you que very ustedes much for intentan inviting me to lograr be y on this muchas panel. gracias por la invitación a participar en este panel. Yo solo quisiera una reflexión, una pesimista y una, si se puede, optimista, pero voy a decirles dos frases que yo he escuchado en los últimos 10 días. Una del expresidente Álvaro Uribe, hace 10 días en la Universidad de Manizales. Si yo tuviera que demorarme 20 años en La Habana negociando con tal de no firmar algo que me genera duda, demorémonos 20 años. Segunda, del ex procurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez, el lunes, antier, pido la renuncia de todo el equipo negociador. Menciono las dos frases porque hoy con ellos dos se reunió el presidente. Yo aspiro, uno, que si hay menos público es porque hay un buen grupo de maestros marchando hacia la Plaza de Bolívar. Porque por larga que sea una tormenta, al final viene la calma. Muchas gracias, muy amables a cada uno.